Muy bien. Pues la optimización del problema del productor se parece mucho a la optimización que nosotros hacíamos con el problema del consumidor, en el sentido de que como solamente tenemos dos factores de producción que están dentro de las categorías de análisis, podemos suponer que si los dos se ubican sobre una misma isocuanta, es decir, que si la función de producción está determinada por dos factores cuya contribución al producto final es constante o es igual a 1, entonces podemos deducir que no importa en qué punto de la isocuanta se ubiquen estas combinaciones posibles, siempre van a dar el mismo nivel de producción. En otras palabras, tenemos condiciones muy similares a las de una canasta de bienes tipo, o más bien una función de utilidad tipo Cobb-Douglas, en la cual pues existe una condición de monotonía, es decir, que la contribución de ambos factores de la producción siempre es igual a 1 y lo único que queda por resolver cuando se tiene este conocimiento es ver cuál de los dos factores de la producción aporta en mayor proporción. De tal manera que pues es posible obtener a través de un sistema de ecuaciones que obtenemos a través de derivadas de primer orden, las condiciones propias, o más bien las soluciones, de en qué punto se maximiza el uso del factor 1 y el uso del factor 2. Que para el caso de Varian, en la lectura, a diferencia de Compendic en la otra, donde sí teníamos especificados capital y trabajo con sus respectivas siglas, K y L, acá tenemos a los dos factores de producción que asumimos que son capital y trabajo, expresados en términos de X1 y X2. Y veamos, la W que está indicada ahí no se refiere necesariamente a salario, sino que se refiere al costo del factor de producción utilizado. Sabemos, cuando se trata del trabajo, salario, y cuando se trata del capital, es renta. Renta, pero también como un indicador que engloba tanto la renta como los costos de alquiler. Entonces, sin importar la distribución de estos dos tipos de costo, nosotros nos remitimos a la renta como el precio, o más bien el costo asociado en general a el factor de capital. Y bueno, entonces, voy a regresar tantito a la gráfica de isocuantas e isocostos. Por acá debe de estar así. Entonces, decíamos que la elección óptima de factores de producción está en el punto en el cual se intersectan las isocuantas con los isocostos. La pregunta relevante aquí es, ¿dónde en realidad queda optimizado? ¿Dónde quedaría, o más bien, cuál sería el mejor escenario de optimización que podría escoger el productor? ¿Quedarse en esa curva de isocostos en la que está en el gráfico, o moverse a la que está a la derecha, o moverse a la que está a la izquierda? ¿Cuál sería un mejor escenario? Pregunta para que la respondan ustedes. Pues sí sería esa, ¿no, profesor? ¿Cuál? En el punto en el que está marcado ya. ¿Podríamos mejorar la situación del productor? En dado caso de que alguno de las dos bajara, ¿no? Ya decía usted que en este caso tendría que ser que al tener mayor elección por una, entonces la recta quedaría un poquito más como inclinada. Más o menos. Pero sí, por ahí va la cosa. ¿Quieres refinar la idea o le damos chance a alguien más de que... Pues sí, que alguien más, en lo que yo checo cómo lo puedo decir. A ver, muy bien. Jessica ya planteó que es posible movernos, pero no ha planteado de qué manera podríamos movernos. Ella ha sugerido que más bien se inclinen las rectas de isocostos, pero no es enteramente correcto. O sea, alguien podría
complementar lo que acaba de decir Jessica? ¿Alguien podría darnos una respuesta más precisa? Que nos movamos a una esquina, que sea de esquina, movernos hacia la derecha. No. Una solución de esquina no es favorable para este escenario, porque eso implicaría el incremento de los costos. Entonces, revisen y vean de qué manera podríamos mejorar la condición de este productor. ¿Alguien más? ¿Podría ser que nos moviéramos entonces a la anterior, a la primera? Exactamente. ¿Y por qué estaría mejor el productor en la curva de la izquierda? Bueno, pues porque tendría, de esta manera, vaya, las cantidades van a depender de que se minimicen los costes. Entonces, si se puede, digámoslo así, hallarse en la primera recta, entonces esta recta va a corresponder a la menor recta de isocoste. Exactamente, muy bien, Jessica, sí. Lo que está buscando siempre el productor es lograr insertarse en una situación de economía de escala, es decir, en una situación en la cual pueda producir más, pero con menos costos. Por lo tanto, siempre la mejor elección, a diferencia de lo que ocurre en el problema del consumidor que está buscando moverse hacia la curva de indiferencia más alejada del origen, el productor lo que hace es tratar de encontrar la isocuanta que se encuentra haciendo tangencia en la curva de isocostos más cercana al origen. La curva de isocostos más cercana al origen representa el menor nivel de costos posibles. Entonces, de ahí se desprende que nuestra condición de optimización sea un problema de minimización, no un problema de maximización. Y es justamente lo que nos explica esta función. Lo que nosotros queremos encontrar es el punto mínimo en el cual se intersectan, o más bien en el cual se intersectan la curva de isocostos dada por las variables W y la curva de, perdón, la curva de isocuantas dada por X1 y X2, que son las dotaciones de factores de producción. Sujeta a que la función de isocuantas es igual a nivel de producción, es decir, que el arreglo de los factores de la producción da como resultado un nivel determinado de la producción, que acá lo representamos con la letra Y, a diferencia de la lectura anterior que lo representábamos con la letra Q. Entonces, existen varias técnicas otra vez para resolver este problema. En general, pues es el mismo procedimiento que se hace para la maximización de la utilidad en el caso del problema del consumidor. Y pues uno de los más fáciles pues es proceder a través del Lagrangiano, que es nosotros hacemos una multiplicación de la función de restricción, que es esta, por el Lagrangiano, y ya tenemos una nueva expresión de la, de la recta, en la cual pues se igualan primero a cero las dos funciones y después se procede a hacer la multiplicación de la restricción, que sería esta, y después se igualan las dos funciones, de tal manera que lo que queda es que Lagrange es igual, veamos, los primeros dos términos de esta ecuación corresponden a la ecuación objetivo, es decir, a la ecuación que nos da idea de qué es lo que debemos minimizar, y el segundo miembro es la función de restricción multiplicada. Bueno, si hiciéramos la multiplicación de este lambda por esto, pues ya tendríamos la forma desarrollada, pero como estamos expresándolo aquí dentro de una función, pues preferimos dejarlo así para efectos de simplicidad, y ya más bien nos empezamos a pelear con el álgebra después de que hagamos la derivación de la función. Entonces, para poder obtener los puntos óptimos probables,
lo primero es obtener las derivadas de primer orden, es decir, la derivada de L cuando con respecto a X1, pues quitamos todos los elementos que no sean X1 de la solución y recordemos, al derivar una base que está elevada a un exponente, el exponente baja como coeficiente y el exponente tal pues pierde un grado. Entonces, como estamos hablando acá de de variables que están elevadas a la una potencia, entonces se entiende que al perder un grado, el coeficiente es igual a 1 y cualquier número elevado a la 0 pues equivale a 1. Entonces se pierde la notación de esa variable que no corresponde a lo que estamos derivando. Entonces aquí, por ejemplo, se deriva con respecto a x y tenemos la siguiente condición. Se pierde x2 porque además es constante, x1 se mantiene, pero no en el primer miembro, porque recordemos, todo número elevado a la una potencia se convierte en 1, entonces esta x pasó a ser 1 y 1 por w, pues es w. Pero, y pues se pierde porque es constante, pero aquí recordemos, expresamos sencillamente la ecuación en términos de su derivada, que es pues justamente la representación funcional, y menos y se pierde porque es otra vez una constante, entonces derivada por constante es igual a 0, entonces se va. Y ya lo que tenemos es justamente esta expresión de derivada x menos 1 es igual al planteamiento original de la derivada, que es derivada de la función con respecto a x1. Entonces, a final de cuentas, para no hacernos bolas, el resultado de derivar con respecto a 1 es igual a el costo del factor x1 menos la expresión funcional de la derivada multiplicada por L es igual a 0. Entonces, la primera condición de primer orden es esta. La segunda condición, la que corresponde a x2, cuando derivamos la función por x2, pues es el costo del factor x2 menos la derivada de la función con respecto a x2 multiplicada por el lagrangiano es igual a 0. Y la tercera condición, pues ya nos quedamos, ¿cuál es la derivada con respecto a la función de restricción? Pues la función de restricción misma, que es con respecto a lambda, perdón, pues nos queda la función de restricción misma que teníamos al principio y que había sido necesario entre este paso y igualar a 0 para poder obtener la función de la expresión de lagrangiano. Pues ya lo que sigue es operar y encontrar las variables de interés que son justamente el nivel de x1 y x2. Entonces, lo primero que hacemos es igualar términos semejantes en ambos lados de la ecuación y lo que tenemos acá es la relación de costos relativos, WN, perdón, el costo de X1 sobre el costo de X2, que es igual a la derivada de la condición de primer orden con respecto a X, entre la derivada de condición de primer orden con respecto a X2. Entonces, ya cuando vamos, bueno, vemos que esto en principio es complicado de resolver. Dice acá, obsérvese que este resultado es igual que la condición de primer orden que hemos obtenido en este capítulo. La relación técnica de sustitución debe ser igual a la relación de precios de los factores. Bueno, eso ya lo habíamos comentado también la sesión pasada. Que justamente la relación técnica de sustitución es lo que nos da la pauta para explicar en qué medida nosotros estamos prefiriendo uno de los factores con respecto a otro. Sin embargo, esta tasa de intercambio tiene que estar también relacionada al intercambio que existe entre la producción marginal de uno de los factores y la producción marginal del otro. Debido a que recordemos, todo producto marginal tiende a tener un comportamiento decreciente, lo que nos obliga a encontrar el punto en el cual se maximiza la curva del producto con respecto a los rendimientos marginales que podemos llegar a obtener. Y bueno, esos productos marginales, perdón, se ven en estas dos partes del segundo miembro de la ecuación. Entonces, para seguir refinando el efecto, pues tenemos más bien esta ya sería una primera solución obtenida mediante Lagrangiano, pero necesitamos una solución más práctica. Entonces, lo que hacemos es trabajar con una función de restricción tipo Cobb-Douglas, que es la que tenemos por acá, en la cual nosotros recordamos la condición de monotonía que existe entre las dos variables que son incógnita,
Es decir, recordamos que la suma de los exponentes A y B tiene que ser igual a 1 en todo momento para que podamos asegurar que la cantidad de producción o el nivel de producción se mantiene constante a lo largo del tiempo y se cumple, por lo tanto, la condición de isocuanta. Y más bien lo que tendríamos que dilucidar o averiguar es en qué proporción se combinan X1 y X2, de tal manera que pudiera ser que ambos participen en la misma proporción o que uno de los dos factores tenga mayor peso en la constitución final del producto. Entonces, cuando tenemos una representación de optimización Cobb-Douglas, el problema de minimización de los costes puede ser expresado en términos de la función objetivo de la misma manera. Es decir, hay que minimizar el costo de los factores X1 y X2. Pero ahora la función de restricción es diferente porque estamos trabajando con una Cobb-Douglas, de tal manera que la curva de producto equivale a la combinación directa de los dos factores de producción. Ahora tenemos una forma funcional concreta y podemos resolver el problema utilizando bien el método de sustitución o bien el método de Lagrangiano. El primero consiste, en primer lugar, en despejar la restricción X2 en función de X1. Aquí lo que se hace más bien es operar exponentes. Se puede igualar todo primero a 0 y después se van despejando las otras variables. Aplicamos raíz a este miembro de la ecuación para obtener B y obtenemos que pues justamente ya podemos despejar X2 y lo demás pues está elevado a una raíz de B, que también puede verse expresado como 1 entre B. Y luego introducimos a continuación este resultado en la función objetivo para obtener el siguiente problema de maximización sin restricciones. Es decir, nosotros sustituimos X2 en la primera función para poder comenzar a operar. Entonces tenemos que ahora la función objetivo es equivalente a el costo del factor X1 más el costo del factor X2, pero como estamos trabajando ya en una función en términos que esperaríamos, más bien que estamos expresando en términos lineales, pues lo estamos expresando como términos de una raíz, es decir, esto es la raíz de B, de Y sobre X1 menos A. Bueno, ahora podríamos derivar con respecto a X1 de esta ecuación, y los resultados de esta derivación corresponden a esta ecuación de primer orden. Pero bueno, utilizando también el método de Lagrangiano, las primeras condiciones de primer orden es que el costo del factor X1 es igual al Lagrangiano por este alfa, que es en realidad el alfa del X1 que ha perdido un exponente, por eso acá le ponemos a alfa menos 1 por B. B como no es el término que estamos derivando, pues no le pasa nada, se queda así. Está multiplicando el término que sí estamos derivando, por lo tanto en realidad no es una constante, pero lo dejamos en sus términos porque no es el término X1, son una condición salvaje de las derivadas. Y lo mismo ocurre con el precio X2. Estamos derivando con respecto a X2 que tiene el exponente B, pues B pierde un exponente que se convierte en ¿cómo se dice? Se me fue el nombre del término coeficiente, perdón. Pierde un grado, y sé que X1 se queda porque no está actuando como constante, sino está actuando como múltiplo de la variable derivada. Y por último, en Y, la condición última del primer orden de la función de restricción siempre es la función de restricción misma. Ahí no hay problema. Entonces, multiplicando la primera ecuación por X1 y la segunda ecuación por X2, es decir, esto lo multiplicamos por X1 y esto lo multiplicamos por X2, obtenemos otra vez, fíjense, que el factor X1 multiplicado por su costo es igual a Lagrangiano, que multiplica a la función de producción Cobb-Douglas. Entonces, podríamos abreviar todo esto y podríamos quedarnos con decir que el empleo del factor X1 es igual a el Lagrangiano por la función de producción cuando se utiliza el bien X1. Y esto es
es un pleonasmo, es decir, que cuando consideramos solamente el uso del bien, del factor X1, entonces la producción depende del factor X1. En eso no hay ciencia. Pero bueno, nos sirve para establecer, para establecer la primera parte del sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver posteriormente. Y lo mismo, la segunda ecuación, cuando hacemos la multiplicación de Lagrangiano por X2, que es el factor de producción X2, pues nos dice que la función de producción cuando utilizamos el bien X2 depende de la proporción en la que utilizamos X2. Entonces son, digamos, económicamente no nos dice mucho, pero matemáticamente sí nos establece un sistema de ecuaciones en las cuales ya podemos nosotros tener forma de resolver cuánto valen X1 y X2. Por lo tanto, cuando hacemos el despeje de las variables incógnitas, que son X1 y X2, factores 1 y 2, lo que obtenemos son estas expresiones, miren. Lambda que multiplica a la relación de costos que existe cuando utilizamos el bien, el factor X1, y X2 a su vez es lambda por la distribución de los costos que asumimos cuando utilizamos el factor X2. Entonces, este sistema de ecuaciones ya es más fácil de resolver. Y a continuación utilizamos la tercera ecuación para despejar lambda, introduciendo las soluciones de X1 y X2 en la condición de primer orden. Es decir, estas X1 y X2 la vamos a sustituir acá, entendiendo que esta función es igual a la función de producción. Entonces, este resultado y este resultado lo metemos para acá, todo está elevado a alfa y beta. Cuando ocurre esto, pues nosotros sabemos que el término que está dentro de los paréntesis tiene que ser multiplicado de forma igual, más bien, tiene que ser elevada por el exponente que está acá. Entonces, aquí quedaría que lambda AY elevado a la A potencia es igual a lambda elevado a la A por A elevado a la A por Y elevado a la A, y W pues es igual a elevado a la W. Y lo mismo acá, W elevado a la L elevado a la B elevado a la B, y elevado a la B, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al despejar lambda se invierten los términos, entonces lo que estaba acá arriba pasa como, pasa a estar abajo, pero bueno, o sea, es una demostración que para no perder tiempo no la vamos a hacer, pero vamos a ver cómo queda expresado todo linealmente, es decir, ya sin fracciones. Recuerden, todo lo que tiene exponente negativo en realidad estaría formando parte del numerador de la ecuación. Entonces, si expresáramos esto en términos de una ecuación, A y B estarían, incluso Y, fíjense, estarían en el numerador, y WA y WB estarían en el denominador. Pero bueno, también a todo eso se le saca raíz para poder despejar lambda, y por eso tenemos que, bueno, la raíz de lambda sería 1 más AB. Es decir, sería la raíz de AB, ya más B, perdón. Pero bueno, como todo eso es bastante complicado de procesar si no se hace en términos lineales, que además nos sirve para nuestro ejemplo, pues por eso acá establecen que lambda está expresado en estos términos. Entonces, sí es confuso, pero pues es álgebra sencilla, entonces no debería haber problema para interpretar qué es lo que significan estos signos negativos. Ahora, si queremos una explicación más deglutida, lo que dice este lambda es que es equivalente a la raíz del cociente entre, entre una función monótona de los costos de los productos con respecto a la utilización de esos productos. Perdón, los costos de los factores con respecto a la utilización de esos factores. Entonces, pues ya haciendo esta sustitución en las ecuaciones que habíamos obtenido originalmente, ahora sí ordenamos las cosas como por sus respectivos lugares en la función de, perdón, en una ordenación como si fuera una fracción, y pues ya obtenemos que en realidad
la relación que existe entre la utilización de un factor u otro factor dentro de la ecuación de producción, que es AB, es decir, otra vez una relación técnica de sustitución, sigue también una proporción monótona con respecto a sus costos y con respecto a la producción misma. Es decir, que la utilización de uno u otro factor depende de la proporción en la que la utilicemos y además de los costos que se asumen y se dejan de asumir cuando se utiliza uno u otro de los factores. Por eso, por ejemplo, tenemos siempre en ambas ecuaciones la presencia de los costos de ambos factores, porque en realidad lo que también estamos contemplando en estas funciones es el costo de oportunidad que asumimos cuando utilizamos uno u otro factor de producción. Y recordemos, el costo de oportunidad es el que asumimos cuando escogemos una opción y dejamos de escoger la otra. Es decir, es lo que nos cuesta monetariamente preferir una cosa y dejar de preferir otra. Y bueno, ya la simplificación matemática de esto, cuando nos ajustamos a una curva de costos, es que los costos minimizadores están en función de los costos de cada uno de los factores, pues es igual a la proporción de costos de un factor más bien, perdón, es equivalente al costo de oportunidad que asumimos al utilizar WX1, más, perdón, el costo de oportunidad de WX2. Entonces, como tal, los costos mínimos también equivalen a el menor costo de oportunidad posible que nosotros pudiéramos asumir. Pues también, por lo cual, los autores de los manuales de microeconomía señalan puntualmente que todo costo de producción es a su vez un costo de oportunidad. Y es precisamente lo que hemos, lo que hemos alcanzado acá. Entonces, con más manipulaciones todavía algebraicas, la expresión que soluciona la minimización de los costos a través de una restricción de Cobb-Douglas, pues acaba siendo esta que tenemos acá. Que los costos, que el costo de oportunidad finalmente depende de la forma en la que se combinan los dos factores de la producción. Que vean, esto se parece también un poco a la solución que había con el problema del consumidor, nada más que en el problema del consumidor pues, no estaban estos miembros, que son justamente la forma en la que afectan los costos a la utilización de los factores. Y también su impacto sobre la curva de producto. Es decir, acá la curva de producción es endógena en la solución y bueno, nosotros la utilidad pues era en realidad exógena a la solución, es decir, el resultado de la solución. Acá la solución no es, la solución son los costos, pero el nivel de producción es también incógnita dentro de la ecuación. Muy bien. Ahora, entendería que hay muchas dudas respecto a esta expresión matemática porque me he ido muy rápido y ciertamente el objetivo de irme muy rápido es pues, no hacer tantas elucubraciones matemáticas que nos enrollan más. Entonces, cuando estudiamos economía, imagínense, hacer las demostraciones de estas ecuaciones nos cuesta la mitad de las neuronas. No quiero imaginar lo doloroso que será para ustedes. Pasar por todo esto. Además, como ustedes no van a estar pasándose la vida haciendo soluciones de optimización, como nosotros en economía sí, pues me interesa más que se queden con la lógica que está detrás de estas ecuaciones y estas funciones que con la explicación matemática. Aunque yo asumiría que si tuvieran una buena formación matemática, pues ustedes mismos pueden deducir los pasos intermedios que existen entre todas estas fórmulas. Entonces, recapitulando, existen dos formas de hacer la optimización por minimización de costos, una de las cuales es utilizando el lagrangiano. Y cuando utilizamos el lagrangiano, igualamos las dos funciones, la función objetivo y la función de restricción. Después multiplicamos la función de restricción e igualamos para obtener el lagrangiano, que es que nos queda esta expresión lineal. Ya, para poder obtener los puntos óptimos hay que derivar condiciones de primer orden con respecto a x1, x2 y lagrangiano, y obtenemos estas condiciones. La solución de estas condiciones lo que nos da
es que al final la solución del problema del productor, perdón, equivale a la relación marginal técnica de sustitución, que es la forma en la que preferimos un factor de producción por encima de otro, y esa elección nos supone que existe también una elección entre la producción marginal de uno y otro factor. Pero esta no es una solución definitiva. Para obtener la solución definitiva tendríamos que ajustar nuestra optimización a una función Cobb-Douglas y optimizarla utilizando como restricción una función de producción de tipo Cobb-Douglas. Es justamente la que tenemos acá, una función monótona en la cual la combinación de las contribuciones al producto de ambos factores de producción siempre es igual a 1. Entonces, primero despejamos x2 y a x2 la sustituimos en la función objetivo. A la función objetivo le sacamos derivadas. Siempre estamos sacando derivadas porque estamos hablando de contribuciones a los incrementos, no de contribuciones al producto. Es decir, estamos viendo siempre cómo se modifica el nivel de producción cuando se modifica la utilización de alguno de los factores, y eso siempre se puede visualizar necesariamente a través de derivadas. Igualamos las derivadas para obtener, para ir despejando el lagrangiano, y al obtener la función, y luego sustituimos los factores en la función de restricción, y ya cuando tenemos esta sustitución, entonces sí, ahora sí podemos despejar el lagrangiano, y nos queda que al final, después de despejar el lagrangiano, la proporción en la que se utilizan x1 y x2 depende de los costes asociados a utilizar determinada combinación, a utilizar determinada combinación. Pero al expresarlo como costos, encontramos que en realidad la utilización de ambos factores es equivalente al costo de oportunidad que podríamos asumir por escoger uno de los dos factores. Entonces, encontramos que al final el punto óptimo de los costos, que es equivalente al costo de oportunidad, depende del grado en que nosotros utilicemos uno u otro de los factores de producción, y esta elección nos va a remitir a un nivel determinado de costos, también proporcionales a la forma en la que nosotros utilizamos uno u otro costo, y va a generar también un nivel de producción determinado. Entonces, esa es la lógica. ¿Alguna duda? Bueno, creo que no. Entonces, también otra forma más simple de entenderlo es que la solución matemática del problema del productor revela el costo de oportunidad que existe cuando se utiliza una determinada dotación de factores, y la forma en la que se utiliza esta dotación determinada de factores nos da cuenta de los costos que se asumen de manera proporcional por utilizar uno u otro, y a su vez nos da, nos remite a la obtención de un nivel de producción determinado. Bueno, mi recomendación para que se les quede grabado más allá de la explicación que acabo de dar esta situación es que pues lean varias veces el apéndice y traten ustedes de llenar los huecos matemáticos que están por ahí faltando. Pero bueno, incluso si no hacen esto, si no hacen lo de rellenar los huecos matemáticos gastando lápiz, pues la ventaja que tiene el texto de Varian es que siempre que hace desarrollos matemáticos los simplifica para que sean entendibles, sencillamente con nociones básicas de matemáticas. Bueno, voy a darles 10 minutos porque seguramente se les fundió el cerebro ahorita haciendo esta explicación, y yo lo entiendo, a mí también se me fundió cuando lo vi, cuando estudiaba. Entonces, les doy 10 minutos para que lo procesen. Pueden, acuéstense en un lugar cómodo, cierren los ojos, respiren y traten de repasar lo que acabo de explicar. Y pues nos vemos acá a las 8:10 para que continuemos con la segunda forma de solución del problema del productor, que es la maximización de beneficio.
Solo es la Gracias, parte del profesor. apéndice, ¿verdad? ¿Oh? Solo es la parte del apéndice. Es que me Sí, sacó. Bueno, me salí. sí, Gracias. la parte del apéndice, porque la explicación del problema ya la habíamos hecho la clase pasada. Entonces, ahorita esta parte del apéndice desde la página 392 a 400 y algo, 401 creo, no, perdón, a 394. Pues, esa parte del apéndice, es justamente la demostración matemática de las condiciones de optimización del problema del productor que habíamos analizado en la clase pasada. Por eso ya no me tuve que explicar la parte previa del apéndice, que es el capítulo 20, porque el capítulo 20 en realidad ya lo vimos con la lectura pasada. Pero el capítulo 19 es así que no lo habíamos visto, es así información nueva, entonces me voy a detener para desmenuzarlo ahorita que regresemos de su descanso. Gracias, profe. Bueno, pues ya estamos de vuelta. La primera forma de entender el problema del productor, pues es desde el punto de vista de la producción. Finalmente, en un esquema de mercado que funciona solamente verificando las cantidades de los bienes que se ofertan y se demandan, pues no es necesario conocer nada más. Pero en la práctica, la forma en la que se organizan las empresas da lugar a incentivos de los cuales también se ocupa de estudiar la microeconomía, aunque, pues digamos, son un poco, eh, son adicionales a los objetivos fundamentales que pretende el productor. Pues la diferencia entre estos objetivos originales y los objetivos ampliados, por así decirlo, es la existencia de lucro. Es decir, la actividad empresarial no subsiste sencillamente por el interés de buen samaritano de hacer que en el mercado existan productos, sino que la actividad económica requiere también que por el intercambio de bienes exista una compensación y esa compensación pues es la obtención de un ingreso para quien produce. Y pues bueno, regresando, por ejemplo, al planteamiento de la ley de Say, que él decía que la oferta determina a la demanda porque la oferta paga salarios y los salarios permiten el consumo, pues así mismo la microeconomía asume que el otro gran papel que juega el productor es pues generar riqueza, y esa riqueza inicialmente asume la forma de beneficios o de ganancias. Entonces, bueno, naturalmente las ganancias asumen que existen precios y que esos precios pueden ser satisfechos mediante el intercambio de dinero. En otras palabras, ya la teoría económica asume la existencia del dinero como dada, y los precios, pues justamente más allá de ser una tasa de intercambio entre bienes o factores de producción, pues es en realidad una tasa de intercambio entre cantidades monetarias dadas. Si ya se asume eso, pues no es necesario hacer una discusión profunda respecto al papel del dinero dentro del modelo de mercado. Sencillamente es más relevante hablar de la determinación de los precios. Entonces, los precios que se determinan en un mercado competitivo vienen de un proceso de negociación, ya lo habíamos visto, entre productores y vendedores, que conforme al nivel de sus precios de reserva acuerdan las cantidades en las cuales van ellos a adquirir los productos que están disponibles en el mercado. Y si los productores son capaces de determinar primeramente cuánto necesitan, perdón, si los consumidores son capaces de determinar en primera instancia cuándo necesitan, pues los productores tendrían que seguir esa demanda y poder producir a nivel tal que sea posible satisfacer dicha demanda. Pero bueno, visto también desde el punto del ciclo de negocios, que no es una consideración que se tome cuando se resuelve la primera consideración del problema del productor, pero sí que nosotros al principio del curso habíamos
inferido la existencia de este ciclo, pues es necesario que cada nuevo proceso de producción, que en cada nuevo proceso de producción se hagan erogaciones destinadas al pago de los factores, a la adquisición de materias primas, etcétera. Y estos recursos, ¿de dónde salen a lo largo del tiempo? Bueno, pues en primera instancia son resultado de la reproducción de las ganancias, es decir, habíamos comentado la sesión pasada que la empresa por lo general está disociada entre los administrativos, los trabajadores y el propietario. Entonces el propietario es el que pone la inversión inicial y esa inversión tiene que estarse recuperando a lo largo del tiempo para poder después, al final de cada ciclo, poderse volver a hacer. Entonces, ese es el primer gran incentivo que tiene un productor para acudir al mercado, es sencillamente lograr obtener las ganancias necesarias para poder salir tablas de su inversión, es decir, recuperar lo que ha invertido. Pero en el largo plazo no le es, no le es redituable, bueno, no es que no les es redituable, en realidad sí no les es redituable, pero no es incentivo suficiente mantenerse en el mercado si solamente va a obtener las ganancias para reponer los gastos que ha hecho, que ha avanzado en la instalación de su planta productiva. Él siempre quiere obtener lo mismo que ya invirtió más un adicional. En Marx, pues conocemos eso como capital, dinero incrementado. En teoría microeconómica lo entendemos como ganancia o beneficio. Beneficio para los españoles, ganancia para nosotros acá, de este lado del charco. Entonces, pues bueno, la lectura de Varian dice, pues es que las empresas, entre más grandes son, más fácil es hacerlas permanecer en el tiempo, pero también más grande se va haciendo el número de propietarios de las mismas. Surge la figura de la sociedad anónima. Y las sociedades anónimas pues cotizan en los mercados financieros, que es de donde adquieren los recursos con los cuales financian sus operaciones en primera instancia, en segunda instancia lo hacen de sus ganancias. Pero justo el valor financiero o el valor en bolsa de estas empresas depende de su capacidad para generar ganancias. Las acciones pierden valor cuando la capacidad de las empresas para generar ganancias disminuye. Entonces, también hay otro incentivo ahí para que para que las empresas estén buscando generar ganancias. De tal manera que pues el sentido de lucro comienza a revelarse como el aspecto fundamental de la actividad económica y en ese sentido obliga al replanteamiento del problema del productor. Cuando aparece el lucro, incluso cuando se trata de un mercado competitivo, el problema del productor se resuelve cuando se encuentra el punto en el cual se maximizan las ganancias sujeto a la restricción de costos que supone utilizar cierta dotación de factores de la producción, que es justamente lo que nos dice esta ecuación. Pero bueno, esta ecuación asume que en el corto plazo existe un factor que es fijo y un factor que es constante. Esta relación o esta condición ya la habíamos nosotros apreciado en el análisis de corto plazo que hicimos la sesión pasada. Se asume que, por ejemplo, el capital es un factor constante y que lo único que varía es el factor trabajo, de tal manera que la ecuación de optimización que estamos, o la función objetivo que estamos apreciando acá, lo que nos indica es que el nivel de precios que maximizan los beneficios, dada una ecuación, una función de producción en la cual solo X1 es variable, está sujeta a la restricción de precios variables, perdón, de costos variables del factor variable y de costos fijos del factor fijo. ¿Por qué asumimos que los costos de X2 son fijos? Bueno, pues porque estamos asumiendo también que X2 es fijo. Entonces, el nivel de costos asociado al factor de producción fijo se mantiene a lo largo del tiempo. Y eso también ya lo habíamos revisado la sesión pasada. Los costos del factor del factor fijo son siempre fijos y los costos del factor variable son variables en función de la utilización de ese factor. Entonces,
Esta ecuación no nos revela nada nuevo en ese sentido, pero sí nos revela que la optimización de las ganancias en el corto plazo va a depender de la utilización del factor de producción que se utiliza de manera variable. ¿Hasta este punto alguna duda? No, profesor. Me alegra mucho que Jessica sea tan participativa, pero luego me pregunto por qué los demás no. Bueno, también podríamos expresar esta función de optimización como una función en términos marginales, es decir, el producto marginal del factor variable, pues es igual, más bien el nivel de precios que está asociado al producto marginal del factor variable es igual al costo del factor variable. Es decir, aquí ya nos estamos encontrando con otro elemento que no teníamos antes, que ahora sí son los precios. Nosotros ya habíamos inferido la existencia de precios en el largo plazo en la sesión pasada, y esto es debido al comportamiento de la curva de oferta en el largo plazo. Pero aquí ya, cuando estamos tratando de maximizar beneficios, pues yo les decía, ya el productor asume que ya existe el dinero dentro del modelo de mercado y los intercambios que se hacen monetariamente están pensados para satisfacer precios dados. Entonces, por eso ahora nos preocupa meter los precios en el análisis. Si nosotros recordamos cuando vimos la determinación del valor del valor con Marx, pues los precios también se asumían como existentes. Y el precio al que nosotros vendíamos un producto dependía del costo de los factores de la producción. Entonces, así como Marx había visto eso, pues ya también lo vieron acá los neoclásicos, los marginalistas en primera instancia, y ellos también por eso asumieron que el precio al que se venden los bienes de oferta depende en primera instancia de la producción, del producto marginal de los factores variables en el corto plazo, que es igual al costo del factor variable. Entonces, finalmente, aquí ya nos encontramos que también la teoría de precios de oferta de los marginalistas y neoclásicos también está en función del nivel de costos de los factores de producción, pero en el corto plazo solamente vale el costo del factor de producción, que es variable. Entonces, todos los incrementos, de esto se deduce, todos los incrementos del producto marginal tendrían que impactar también en incrementos del nivel de precios. Pero no solo eso, sino que todos los incrementos del costo del factor variable repercute al final en el incremento del producto marginal. Esto es lo que habíamos nosotros analizado la clase pasada. Mayor utilización del producto marginal implica mayores rendimientos, hasta que llega el punto en el cual ya esos rendimientos no se incrementan, sino que la adición de una unidad adicional de un factor de producción, tanto por costos como por volumen físico, lo que hace es que la producción marginal se convierta en negativa, es decir, llegamos a un punto indeseable en el cual si nosotros adquirimos una unidad adicional de un factor de producción, entonces nuestra producción comienza a reducirse, no aumentar. De tal manera que, pues si ocurre esta situación, entonces también podríamos esperar que la cantidad de beneficios obtenidos por la actividad productiva se reduzca. Entonces, otra razón para encontrar un punto de optimización es encontrar el punto de producción máximo que equivale a la obtención máxima de beneficios. Y por eso también, cuando nosotros, a diferencia del problema anterior, hacemos una optimización, no la vamos a hacer tratando de obtener puntos mínimos, sino de obtener puntos máximos, de tal forma que si el productor quiere resolver su problema, tiene dos opciones: o minimiza costos o maximiza ganancias. Y en este punto lo que estamos tratando es de encontrar el punto máximo de ganancias que se pueden obtener cuando nos enfrentamos a la cruda realidad de la ley de los rendimientos marginalmente decrecientes. Habíamos visto también la sesión pasada. Así que la expresión gráfica de este dilema se puede expresar matemáticamente mediante la siguiente ecuación, donde los beneficios
equivalen a el nivel de precios que se relaciona a un determinado nivel de producción, P por Y, menos los costos que se asumen por dicho nivel de producción, que es el costo variable del factor variable menos el costo fijo del valor fijo. Que si nosotros aisláramos esta parte de la ecuación, obtendríamos la función de costos totales que habíamos revisado la sesión pasada, solamente que con los signos positivos. Ya habíamos dicho la sesión pasada que el costo total es igual a la suma de los costos variables más los costos fijos. Aquí aparecen como restricción, entonces por eso tienen el signo negativo, pero funcionalmente esta parte de la ecuación es igual a los costos totales. Entonces, el beneficio es igual al resultado de multiplicar precios por producción menos los costos totales. Y bueno, si queremos obtener solamente el nivel de producción despejando esta ecuación, pues obtenemos que dicho nivel es igual a el nivel de ganancias reales y reales porque aquí se les descuenta el nivel de precios, es decir, dados los precios, cuál es el nivel máximo de ganancias que podemos obtener, más el costo en precios de la utilización del valor del factor fijo, más el costo en precios, ahora sí, del valor de X1. Es decir, cuando ya metemos acá los precios, estamos también relacionando que el valor de la utilización de los factores de producción también es un valor que se establece en un mercado competitivo, es decir, también existe una oferta y demanda de factores de producción en el mercado. Como vamos a ver más adelante, al existir también una demanda de estos factores de producción, nos encontramos en una situación de elección que pasa por una curva de demanda convexa dependiente negativa, que es lo que la lectura denomina como la función inversa de oferta. Entonces, lo que obtenemos también al revelar esta relación entre W1 y precios y W2 o precios o el costo entre los precios, pues son finalmente también productos marginales. Entonces, el producto marginal de cada factor de la producción está asociado a el nivel de precios relativos, perdón, al nivel de costos de los precios, que esto también podemos denominarlo como precios relativos de los factores de producción, es decir, o también podríamos denominarlo como nivel de precios reales de los factores de la producción. Más bien sí, serían los precios reales del factor de producción, porque precios relativos implicaría la relación entre el precio de los dos factores entre sí, es decir, W1 entre W2. Pero W1 entre P indica el nivel de precios relativos de los factores, debido a que pues, estamos aquí refiriendo ya directamente el costo al nivel de precios que pueden obtenerse en un mercado competitivo. Entonces, el producto marginal de los factores de producción equivale precisamente a los precios reales de los mismos. Y bueno, por ser productos marginales, esto nos da idea de que el nivel de costos asociado a la utilización de uno u otro factor de producción depende, en efecto, de qué tanto se utilice ese factor de producción. Eso ya lo vimos ahorita en la demostración matemática, es de la minimización de costos, es finalmente lo que ocurre cuando nosotros consideramos, tratamos de encontrar el costo optimizador. Pero bueno, visto desde el punto de vista de la función de producción, cuando se optimizan beneficios, lo que obtenemos es una cruda realidad, que es que el producto marginal de los factores tiene un límite. Ya habíamos visto cuál es ese límite. Existe un punto en el cual a meter una unidad adicional de factores de producción ya no incrementa la función de producción, sino que al contrario la disminuye, y más allá de este punto no es conveniente que ninguna empresa opere. Por eso, ahora en vez, cuando estamos haciendo optimización de beneficios, ya no tenemos la clásica representación de curvas de isocuantas y de isocostos. Más bien tenemos acá rectas de isobeneficio,
que corresponde a las distintas combinaciones que podemos hacer de factores de producción, tales que mantienen un comportamiento de los beneficios igual o mayor a cero. Es decir, la curva de isobeneficio lo que nos dice es todas las combinaciones de factores de producción que mantienen rendimientos positivos o iguales a cero. ¿Por qué? Porque si obtuviéramos rendimientos menores a cero, es decir, beneficios o ganancias inferiores a ceros, en realidad lo que tenemos es pérdida. Y pues en condiciones de pérdida a ninguna empresa le conviene seguir produciendo. Entonces, pues, para que la empresa se mantenga en el mercado, sus ganancias tienen que ser iguales o mayores a cero. Y la curva y la otra curva, la función de producción, que sigue un comportamiento marginalmente decreciente, es decir, que con cada nuevo incremento la tendencia de crecimiento o la tasa de crecimiento se va haciendo más chiquita, pues justamente por eso asume esta forma de parábola. Porque a medida que vamos agregando más factores de producción, el rendimiento marginal de la producción disminuye. Entonces, por eso la función de producción va a adoptar esta forma. ¿Qué implicaría que la recta de isobeneficio esté por encima de la curva de la función de producción? Pues bueno, estamos hablando de un nivel de beneficios inalcanzable, para el cual pues necesitaríamos incrementar nuestro nivel de producción, es decir, sí podríamos alcanzar esa recta de isobeneficio, pero mejorando tal vez tecnología o incrementando el nivel de eficiencia de los factores de producción. Entonces, con el nivel de producción que tenemos, no podemos alcanzar esa recta de isobeneficio. Y la de abajo, ¿qué representa? Bueno, pues representa que se pueden obtener, en efecto, ganancias como resultado de las configuraciones que hacemos de los factores de la producción, pero no son los niveles de ganancia máximos posibles, de tal forma que podríamos asumir que una parte de la planta productiva no está produciendo, o en general que la planta productiva está produciendo en condiciones menos que eficientes. Así que la solución óptima del problema del consumidor pasa por el punto en el cual se vuelven tangentes, por un lado, la función de producción y por otro lado, la recta de isobeneficio, que corresponde a todas las combinaciones de factores de producción que permiten la maximización de este beneficio. Pero ojo que aquí hay una trampa, y una trampa que les he colado y que no les y que nos podría llevar a formar una idea errónea. Cuando yo hablo de las combinaciones de factores que permiten maximizar el beneficio, no estoy hablando de estrictamente de la combinación entre capital y trabajo, porque si hablara de esa, entonces no estaría haciendo referencia a la optimización de los beneficios, sino a la optimización de los costos. De lo que estoy hablando aquí es en realidad de los productos marginales de la utilización de esos factores de la producción. Y vean que de hecho nos viene revelada esa opción acá en la forma en la que expresamos el origen y la pendiente de las rectas de isobeneficio. En el origen estamos considerando que cuando se utiliza determinada dotación de X1, el punto de partida corresponde a los precios reales de obtener el factor X2 más el factor X2, es decir, el producto marginal del bien X2. Y al final de cuentas, la pendiente equivale al producto marginal o al costo real, el costo en términos reales del bien X1. Lo cual, pues aquí ya nos está diciendo que preferimos el X1 y el X2 en determinadas proporciones, es decir, no nos interesa averiguar cuál es la proporción en la que se prefieren uno y otros dos, más bien el ejemplo analítico nos dice que existe alguna cierta proporción que desconocemos exactamente de en qué forma se utilizan los dos factores. Pero lo que sí que nos interesa es el producto marginal de esos dos factores. De tal manera que la condición de optimización en realidad no depende
de qué tanto utilizamos el capital y el trabajo, sino qué tanto o cuál es el nivel efectivo del producto marginal. Entonces, para también aliviar este choro que me acabo de echar y que es una demostración pues sí muy pesada y muy difícil de entender, vamos a replantear el problema del productor de otra forma y diremos que la maximización de beneficios que resuelve el problema del productor es equivalente al punto en el cual se intersectan las curvas de producto con la curva del producto marginal del factor variable, en este caso, que equivale a la recta de isobeneficio. ¿Por qué? Porque ese producto marginal implica una elección de factores tal que permite siempre obtener el mismo nivel de ganancias. Pero otra vez estamos hablando, recordemos, no solamente de la dotación de capital y trabajo, asumiendo también, por supuesto, que capital es fijo y trabajo es variable, sino estamos hablando acá de la relación que existe entre los los productos marginales de ambos. Y como el factor trabajo es el único que se está moviendo en este ejemplo, pues el producto marginal que nos interesa es precisamente el del factor trabajo. De tal manera, otra vez, el productor maximiza sus beneficios allá donde el nivel de producción es más alto, sujeto a una restricción de costos. Es, al final de cuentas, la ecuación que teníamos acá. Pero bueno, por distintas manipulaciones y derivaciones matemáticas, llegamos a esta posición. A que asumiendo que existe un factor variable, entonces el crecimiento de la producción, el crecimiento de los beneficios se optimiza cuando el producto marginal de dicho factor es positivo o igual a cero. Muy bien, en términos de estática comparativa, ya podríamos nosotros considerar que allá donde que los puntos de optimización implican también una elección, o más bien implican una posibilidad de elegir entre el nivel de costos que se asocia a un factor y el de otro. Pero esto ya también puede ser confirmado en el largo plazo. Veamos estas gráficas. La parte A, es decir, la de la izquierda, muestra que cuando sube el costo del factor de producción 1, desciende la demanda del factor 1. Y la B, que cuando sube el precio del producto, aumenta la demanda del factor 1 y por lo tanto también aumenta la oferta del bien. Es decir, en términos de estática comparativa ya tenemos la posibilidad de establecer dos análisis. La primera es la demanda del factor de producción y la otra es la oferta del producto, que es el resultado de pues, poner a trabajar los factores de producción. Si el empresario está optimizando sus beneficios, si de hecho los rendimientos de su producción son iguales a cero o son positivos, entonces cuando suba el costo de alguno de los factores de producción, o en este caso el factor de producción variable, la demanda del mismo va a disminuir. Pero como precisamente le está costando más trabajo poner a trabajar ese factor de producción, entonces sus precios también suben. Y entre mayor cantidad de bienes produzcan, mayor utilización de los factores de producción, mayores costos para él y mayor incentivo para subir el precio. Es decir, en palabras más comunes, entre más caro le sea producir un determinado producto a un empresario, mayor va a ser el precio de dicho producto. Es también otra relación que nosotros ya habíamos visto. Las empresas que producen en condiciones de mayor eficiencia son las que producen con menores costos. Por lo tanto, son las que pueden obtener los precios más bajos. Esto todavía no supone la existencia del margen de ganancias, que ya es más bien el resultado de, bueno, para Marx, el margen de ganancias es el resultado de la explotación del trabajador sujeto a un nivel determinado de eficiencia productiva. Para los marginalistas y los neoclásicos, que son los que estamos analizando acá, el margen de ganancias es el nivel de precios al que se venden los productos
cuando se alcanza una negociación de mercado. Y este margen de ganancia, pues por lo general siempre logra ser mayor que el costo de la producción. Lo que pasa es que si el costo de la producción se eleva, pues el margen de ganancias baja. Entonces, nuevamente tenemos una situación en la cual se ve amenazado el nivel de obtención de ganancias por parte del productor y tiene, por lo tanto, que encontrar la forma de mantener sus ganancias iguales o mayores a cero. No puede darse el lujo de tenerlas menor a cero porque si no, comienza a sufrir pérdidas y sale del mercado. Estas son las condiciones que se pueden deducir como resultado de la estática comparativa. Entonces, replanteemos. Si el productor es capaz de maximizar beneficios, entonces tienen que cumplirse las siguientes condiciones. Primero, que la demanda de los factores de producción sea elástica con respecto a su costo. Es decir, que cuando sube costos de los factores de producción, dichos factores de producción se utilizan menos. En otras palabras, el productor puede enfrentarse a la situación en la cual su producción se encarece. Después, esa es la primera condición. La segunda condición de la maximización es que si la producción se encarece, si los factores de la producción se encarecen, el productor no tiene otra alternativa más que elevar los precios de su producción. Y por eso también asumimos que entre más produzca un productor, más alto será el nivel de precios, lo cual, trasladado después a la teoría macroeconómica, es, por ejemplo, el origen o es la explicación que da origen a la existencia de la inflación, que es el incremento de los precios a lo largo del tiempo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Esas son entonces las condiciones, ¿verdad? Sí, son las condiciones que deben ocurrir para poder nosotros demostrar que el productor está optimizando beneficios. Gracias, profesor. Entonces, a ver, más bien, dijo dos, ¿no? Dijo que la primera es la demanda de los factores de producción, son las que van a ir respecto a su costo, y dice que cuando sube entonces los costos de la producción, dichos factores se van a utilizar menos, entonces la producción se va a encarecer, y entonces esto va a dar pie a la segunda, que sería que si la producción se encarece, el productor no va a tener alternativa más que elevar los precios de producción, ¿verdad? No los precios de producción, sino los precios de oferta Los precios de oferta. Exactamente. Ok, gracias, profesor. Lo has captado bien. Esas son las dos condiciones que nos permiten verificar que el productor está logrando optimizar sus beneficios. De acuerdo. Y bueno, en el largo plazo, pues ya asumimos que los dos factores son variables, entonces el análisis se complejiza un poco, porque ahora la condición de optimización tiene que pasar por un sistema de ecuaciones que incorpora los costos de los bienes de los factores 1 y 2. Pero ya la posibilidad de poder llevar a cabo esta optimización de largo plazo nos revela la llamada curva de demanda inversa de los factores, que finalmente es la relación marginal de sustitución que existe entre los dos factores de la producción cuando se incrementan sus costos. Eso satisface, o más bien es una especie de explicación adicional a la primera condición que habíamos nosotros establecido para demostrar que el productor está optimizando beneficios. Habíamos dicho, si el costo del factor de producción se eleva, su utilización o su demanda disminuye. Es justamente lo que tenemos acá en esta curva de demanda inversa. Que en realidad funciona de la misma forma que una curva de demanda de bienes de consumo. Si se encarece, un factor, lo demando menos. Si se abarata, lo demando más. Bueno, ¿existe alguna forma en la que nosotros podríamos superar esta situación en la cual se ha encarecido tanto nuestros factores de la producción que ya nos dan beneficios que son inferiores a cero? Es decir, ¿podríamos encontrar una forma de darle la vuelta al problema y lograr que a pesar de que suban los costos, nosotros también podamos optimizar los beneficios?
¿Les ocurre alguna? ¿Puede volver a replantearlo, profesor? ¿Existe alguna manera de lograr que, a pesar de que se incrementen los costos de producción, nosotros podamos tener una obtención de beneficios positiva? Es decir, recuerden, si se encarece mi producción, se puede encarecer tanto que eventualmente los rendimientos que yo obtengo ya son negativos. Es decir, la ganancia que yo tengo es negativa. O en otras palabras, explicado en español, que yo tengo pérdidas. Si ya estoy en una situación donde solo tengo pérdidas, ¿podría yo hacer algo para volver a obtener ganancias positivas? Mm, Pues lo único que se me ocurre es subir los precios, pero no creo que sea eso. Subir los precios es una opción, en efecto. Pero digamos, podríamos encontrarnos con la situación en la que nosotros subimos los precios y nuestra demanda no se incrementa, es decir, los consumidores dicen, vendes muy caro, no te compro, y entonces acabo de todas formas saliendo más rápido del mercado. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo pérdidas en nuestro negocio y ya de por sí tenemos un nivel de precios que es que corresponde al precio de al precio de reserva de los productores. Si nosotros incrementamos este precio, entonces lo que van a hacer los consumidores es que pues, nos van a decir, no, pues ya no te compro. Entonces más rápido nos salimos del mercado. Así que puede ser una opción, pero no es la mejor opción que podríamos tomar. y si se ¿Cuál invierte otra menos alternativa capital, podríamos tener? si se invierte menos capital, Si podría ser. se invierte, ojo, si invertimos menos en capital, probablemente a corto plazo podamos, en efecto, abaratar nuestro costo de producción. Pero si mantenemos esta reducción en el largo plazo, lo que vamos a obtener es que vamos a producir menos productos, lo cual, incluso si se mantiene un nivel de precios, va a hacer que nosotros al vender menor cantidad, pues obtengamos menos ganancias. Y esas ganancias van a agravar nuestro problema. ¿Cuál otra alternativa podríamos tener? ¿Producir menos? Ah, ¿Cómo? Vásneme. bueno, yo iba a decir que invertir menos en factores de producción, buscar como No, que alternativas. no, porque es lo mismo que hemos planteado. Si invertimos en menos factores de producción, se reduce el volumen de producción. Y si se mantienen los precios estables, menor nivel de producción implica también menor flujo de ganancias. ¿Podría ser que se bajara el nivel de empleados Lo para mismo, tener los salarios? Bueno, no sé. es lo mismo que acabamos de plantear. Menor inversión en factores, menor inversión en salarios implica también menor nivel de producción. Bueno, esto desde el punto de vista de la teoría marginal, porque hemos visto que es el instrumento favorito de los empresarios en la vida real y es lo que da origen al concepto de plusvalía en Marx. Pero acá, para los marginalistas, la plusvalía no existe. Entonces, si nosotros bajamos salarios o bueno, no que bajemos salarios, sino que despidamos empleados, también implica que vamos a producir menos. Si bajáramos salarios, entonces los empleados renunciarían, entonces de todas formas se produce menos. Más bien piensen ustedes, ¿qué podríamos en esta situación aumentar? Hasta ahorita me han dicho que podríamos resolver este problema disminuyendo cosas, pero ¿qué tal si incrementáramos algo? ¿Qué tendría que ser ese algo? La inversión podría ¿La ser inversión en qué? en los factores de producción. No, o sea, sí puede ser inversión en algo, pero no en factores de producción. Porque recuerden, estamos en una situación en la cual, debido a que se han encarecido los factores, demandamos menos de los mismos. Por lo tanto, no es lógico que si me está costando más caro adquirir un factor de producción, vaya a adquirirlo en mayor cantidad. Pero sí que puedo invertir en algo. ¿Qué puede ser ese algo? Bueno, hasta ahorita con todas las opciones que he dado, se me da más la idea de invertir en tecnología, ¿no?
Exactamente. Bueno, para que estos costes de tecnología produzcan a menor costo y produzcan mayor beneficio. Exactamente, Víctor ha dado con el punto. Lo que podemos nosotros invertir es en tecnología, no mayores factores de producción. Y la tecnología permite una producción más eficiente, permite que nosotros nos volvamos a reinsertar en una situación de rendimientos marginalmente crecientes o rendimientos constantes de escala. Es decir, el nuevo arreglo, la nueva incorporación de tecnología implica que cuando nosotros incrementamos o con una dotación más bien fija de productos, ahora podamos incrementar en una proporción mayor a 1 el nivel de producción. Entonces, pues si el productor quiere optimizar sus beneficios, también tiene que preocuparse por el nivel de tecnología que siempre va a preferir en el futuro mantener un incremento de tecnología constante para poder mantener los beneficios iguales o superiores a 0. Es decir, pues positivos, que ya no tenga pérdidas. Que es justamente lo que se nos revela en la rentabilidad revelada. Vean estas dos opciones, estas dos gráficas. Perdón, estas dos funciones. Nos dice la lectura. En el momento T se enfrenta a los precios PT, WT, WT2 y elige YT, XT, XT. Es decir, en el momento T tenemos un nivel de precios y un nivel de producción T. Es básicamente lo que nos quiere decir esto. En el S, que puede ser un momento posterior, nos enfrentamos a otro nivel de precios. Entonces, para que nosotros tengamos un nivel positivo de ganancias, tenemos que elegir el nivel de precios que sean maximizadores del beneficio, es decir, y eso está asociado a la tecnología. Si yo obtengo un mayor nivel de tecnología, estoy también minimizando mis costos, por lo tanto, me encuentro en una situación donde tengo precios menores. Si en el presente tengo el nivel de precios T, en el futuro, en el tiempo S, tendría yo que esperar que el nivel de precios sea menor al nivel de precios T. De tal manera, el nivel de precios T siempre se asocia a un nivel mayor de tecnología y a un mayor nivel de obtención de beneficios. Nos dice la lectura, es decir, los beneficios logrados por la empresa que se enfrente a los precios del periodo T deben ser mayores que si se utiliza el plan del periodo S y viceversa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que asegurarme que el nivel de beneficios asociado a un nivel de precios T sea siempre mayor que el del resto de las opciones. Y eso lo puedo lograr a través de una mayor inversión tecnológica. O, en otras palabras, el nivel de costos que yo estoy utilizando con un nivel de precios T menor al que utilizaría con un nivel de precios S y viceversa. Cuando yo hago para asegurarme de que es correcto utilizar la configuración S, tengo que asegurarme de que los precios de S sean mayores a los precios de T. Entonces, esta es la explicación formal, lo traduzco al español. Dado un nivel de precios, que los precios es finalmente a lo que yo vendo mi producto en el mercado y es por lo tanto mi fuente de ganancias, si yo tengo que escoger entre dos configuraciones de tecnología y de dotación de factores de producción, voy a elegir la dotación tecnológica y de factores de producción que me permita maximizar las ganancias más que cualquier otra opción que tenga disponible en el mercado o que tenga yo disponible en mis planes de producción. Todavía más sencillo. Siempre que yo quiera maximizar mis beneficios, voy a escoger tener el arreglo de factores y el nivel tecnológico tal que me permita obtener los beneficios más altos. Y dicho de otra forma, que me permita también vender a los precios más altos que me pueda llegar a aceptar el mercado. Y esta condición se le conoce axioma débil de la maximización del beneficio. Vamos a ponerlo para cerrar ya esta clase en términos todavía mucho más sencillos. Supongamos que
yo productor estoy en una situación donde tengo dos alternativas. La primera, con un nivel de tecnología muy bajo, puedo vender a un determinado precio, que vamos a llamar el precio P. Si yo vendo a P unidades y la gente en el mercado me compra a P unidades, entonces estoy en una situación favorable. Esas P unidades me permiten obtener beneficios. Pero si yo quisiera incrementar mis beneficios y no puedo subir precios ni dejar de invertir en capital, entonces lo que hago es invertir en tecnología, de tal manera que con el mismo nivel de capital puedo producir más. Y esa producción más, si se mantienen fijos los precios, va a poder salir al mercado y la gente en el mercado me la va a poder comprar. Y es decir, estoy produciendo más, pero esa producción se vende. Entonces, tengo ya un incremento de mis beneficios. Siempre que yo quiera optimizar mis beneficios, tengo que asegurarme de que ocurra eso, de que el costo relativo de producir disminuya, pero el precio de los bienes que yo lanzo al mercado pueda, si bien no incrementarse, sí verse multiplicados por una mayor cantidad de productos. ¿Y eso a qué nos devuelve? Al final de cuentas, a estas dos situaciones que teníamos nosotros anteriormente. Entre menor sea el costo de, de los factores de la producción, más podemos utilizarlo. Y en la medida que los utilizamos más, podemos vender más producto. Y si el nivel de precios de los productos es constante, entonces mayor va a ser mi nivel de ganancias. En este caso, en las gráficas que habíamos visto, pues en realidad lo que tenemos es que los precios no son constantes. Sin embargo, sí podemos encontrar optimizaciones cuando existen precios y costos que puedan ser variables. Si el costo, por ejemplo, acá, del factor de producción X1 es alto, entonces el precio, el precio de los productos que se hagan con este factor va a ser bajo. ¿Por qué? Porque mayor costo, menor utilización de factores. Entonces tengo que mantener mi precio a la baja para que me lo sigan comprando, porque estoy produciendo menos productos. Pero si el costo del factor es bajo, entonces es muy fácil adquirir ese factor de producción. Lo puedo poner a trabajar. Como lo puedo poner a trabajar intensivamente, me va a dar lugar a que tenga yo muchos productos. Y esos productos los puedo yo vender a un precio alto para poder maximizar ganancias. Y en ambos casos, en precio bajo y en precio alto, estoy atendiendo a la posibilidad de apelar al precio de reserva de los consumidores, lo que quiere decir que bajo estas condiciones de costos, no importa el precio final al que yo venda, sigue satisfaciendo el precio de reserva de los consumidores y ellos lo siguen comprando. Y yo sigo obteniendo ganancias. ¿Esto quiere decir que yo estoy imponiendo los precios a los que se vende en el mercado? No, en realidad no, sigo siendo precio aceptante. Y más bien, los volúmenes de producción que yo vendo a distintos precios se siguen ajustando a los precios de reserva de los consumidores. Por lo tanto, quienes ahorita están teniendo, digamos, la vara alta en la determinación de los precios, siguen siendo los consumidores, no yo como productor. Yo sencillamente adapto mis precios al volumen de producción que puedo generar, sujeto al nivel de costos que tengo revelados en los factores de la producción. Y otra vez con eso verificamos, uno, que los productores siguen siendo precioaceptantes, y dos, en condiciones de un mercado de competencia, bueno, no, en realidad solamente puedo verificar la primera parte. Déjenme recupero la idea porque creo que se me ha ido. Pero la primera es cierta, es decir, sigo siendo un productor precio aceptante, es decir, yo lanzo mis productos. La segunda cosa que se me estaba escapando. El segundo significado de esta situación quiere decir que, de todas formas, el problema del productor se sigue resolviendo cuando encuentro un nivel de producción sujeto a una restricción de costos que me permite no solamente maximizar el nivel de producción, sino también maximizar el nivel de beneficios. Y este último planteamiento, fíjense lo importante que es, porque ya me resume las dos opciones que tengo yo para poder
resolver el problema del productor. En la clase pasada decíamos que el problema se satisface o se resuelve cuando yo maximizo mi producción sujeto a un nivel de costo. Ahora doy un paso adicional y digo que mi problema del productor se resuelve cuando yo tengo la mayor cantidad de beneficios y la mayor cantidad de productible sujeto a un efecto específico. Y ya sabiendo eso, puedo saber que forma un problema y estoy dando beneficio. Muy bien, ¿alguna duda hasta Estoy aquí? trabajando, profe. No le entendí lo último. Perdón. A ver, espérenme un tantito, déjenme ver si se destraba esto. Parece que ya se destrabó. O corríjanme si estoy mal. Ya, profe. ¿Ya está mejor? Ok, bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que entonces hay dos formas de resolver el problema del producto. La primera es optimizando el nivel de producción sujeto a un nivel de costo, pero la segunda implica dar un paso adicional y decir que yo puedo maximizar mis beneficios cuando logro maximizar mi nivel de producción y logro minimizar mis costos totales. Entonces, en términos globales, esa es la forma de resolver el problema del productor. ¿Hasta ahora sí alguna duda? No, profesor. No, Muy profe. bien. Muy bien, pues ya para despedirnos y no comerme tanto el tiempo de Salvador. Recuerden, el próximo martes voy a dar la clase que tengo rezagada, también a las 7 de la mañana, pero no es necesario ahí que se conecten, yo la voy a transmitir en vivo en YouTube y ya queda automáticamente grabada en YouTube. Entonces, por si quieren hacer el esfuerzo de levantarse a las 7 de la mañana y seguir la clase, lo pueden hacer en YouTube. La voy a dar utilizando Zoom. Como ustedes en el tiempo más ya en el mes de enero. Entonces, de todas formas, yo voy a dar la clase a las 7 de la mañana el martes, va a quedar grabada para que la consulten en cualquier momento, pero igual si se quieren conectar o si la quieren seguir en vivo en YouTube, está perfecto, y no voy a penalizar en términos de agencia si no pueden o no quieren tomar la clase en vivo. Pero bueno, ya va a estar ahí el tema para que lo consulten a posterioridad. Y pues nada, salvo esa situación, pues nos veríamos el martes quien quiera estar, o si no, pues nos vemos hasta regresando de Año Nuevo. Y pues en ese sentido, muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo y nos estamos viendo. Gracias, profesor, igualmente. Sí, profesor, Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Buena Navidad, feliz año nuevo. Pase bien. Muchas gracias, hasta luego. Felices fiestas, profesor. Gracias, igualmente.